Buenos días, seguimos con nuestras sesiones de la 11ª Escuela de Invierno del Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia. La primera sesión de hoy va a cargo de Violeta Conde, del Departamento de Filosofía y Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela. Y el título es Fórmulas Barkan y Bare Possibilia. Adelante. Vale, pues muchas gracias, Andrei, por la presentación y muchas gracias por la organización de esta escuela de invierno y haberme invitado a dar esta charla. Como ya ha dicho Andrei, yo soy Violeta Conde, soy investigadora predoctoral en el Departamento de Filosofía y Antropología de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela y también fui alumna del máster en la especialidad de Lógica en la promoción del 2019-2020. Actualmente me encuentro realizando mi tesis doctoral bajo la supervisión de la profesora Concha Martínez, que también es profesora del máster, y mi tesis versa sobre metafísica y lógica modal, en concreto sobre la filosofía de un filósofo, de Timothy Williamson, un poco especialmente sobre la teoría que él desarrolló que se denomina necesitismo. Hoy voy a hablar de fórmulas Barkan y hiperposibilia, que es un tema que toco en mi tesis, uno de los temas que toco en mi tesis. Y primero voy a realizar una introducción donde voy a situar las fórmulas Barkan, voy a explicar qué son y qué son los hiperposibilia o objetos contingentemente no concretos, como también se les llama. Y finalmente expondré un poco cuál es mi visión y cuáles creo que son los problemas que suscitan este tipo de objetos y cuál es mi visión respecto a los mismos. A ver si pasa. Vale. En primer lugar, quería comenzar con una introducción muy sencilla. Todos conocemos el condicional material, que es el condicional de la lógica clásica, este que tenemos aquí. Tenemos que el valor de verdad de una fórmula del tipo alfa, entonces beta es igual a 1, si solo si el valor de verdad de alfa es igual a 0 o el valor de verdad de beta igual a 1, es decir, el condicional material, el condicional de la lógica clásica es verdadero si solo si su antecedente es falso, su consecuente es verdadero. Pero tenemos una serie de argumentos que son válidos en lógica clásica, pero que son altamente contraintuitivos porque no existe aparentemente relación entre el antecedente y el consecuente. Tenemos, por ejemplo, algunos se conocen con nombres especiales. Tenemos aquí carga de premisa o el principio de explosión, por el cual de una contradicción se sigue todo. Y esto en el lenguaje natural tenemos algunos ejemplos. Yo he puesto aquí dos ejemplos, simplemente para que nos hagamos una idea. Más o menos todos conocemos este tipo de ejemplos. Si el muro de Berlín cayó en 2005, entonces 2 más 2 son 4, es un condicional verdadero en el cual el antecedente y el consecuente no tienen relación aparente. Y si hoy llueve y no llueve, entonces estoy en Santiago de Compostela. También tenemos un condicional verdadero porque el antecedente es una contradicción. Estos se conocen, hay más, ¿no? Hay más argumentos de este tipo, se conocen como las paradojas del condicional material. Y la lógica modal, dentro de las lógicas no clásicas, va a surgir en este contexto, en el intento de solucionar las paradojas del condicional material. No es la única que surge, hay otras lógicas no clásicas, como las lógicas relevantes, que también tienen en cuenta esta relación que promueven una relación de relevancia entre el antecedente y el consecuente. Pero yo me voy a centrar en la lógica modal, que también tendrá sus paradojas, las paradojas del condicional estricto, que se llama, pero bueno, no voy a hacer mención hoy a ellas, sino que solo quería poner de manifiesto un poco cómo surge, en qué contexto y por qué surge la lógica modal. La lógica modal, el condicional de esta lógica es el condicional estricto, que es un condicional material precedido por un operador de necesidad. El condicional estricto lo tenemos aquí, se simboliza así. Y tenemos que las condiciones de verdad de los operadores modales, que son operadores duales, podemos definir tanto la posibilidad en términos de necesidad como la necesidad en términos de posibilidad. Sus condiciones de verdad son las siguientes. Tenemos que una fórmula precedida de un operador de posibilidad es verdadera en el mundo actual o W sub 0. Sí, solo sí para algún W' que pertenezca al conjunto de mundos, tal que W sub 0 esté relacionado con W', el valor de verdad de alfa en W' es igual a 1. Es decir, una fórmula precedida de un operador de posibilidad es verdadera si solo en el mundo actual, si solo sí para algún mundo posible relacionado con el mundo actual, la fórmula es verdadera.
Mientras que en el operador de necesidad nos dice que una fórmula precedida de un operador de necesidad es verdadera, sí, solo sí para todo en el mundo actual, sí, solo sí para todo W sub' que pertenezca al conjunto de mundos tal que W sub 0 esté relacionado con W', el valor de verdad de alfa es igual a 1. Es decir, una fórmula precedida de un operador de necesidad en el mundo actual es verdadera si solo sí la fórmula es verdadera en todo mundo relacionado con el mundo actual. Las relaciones de accesibilidad entre mundos son diversas, pueden ser reflexivas, simétricas, transitivas, todo al mismo tiempo, pero hay algo en lo que no me voy a meter. Y como vemos, estoy hablando siempre de mundos. La semántica mundo posibilista es la semántica estándar de la lógica modal y fue desarrollada por Kripke, aunque también fue desarrollada previamente por Ruth Barkan Marcus, y ahí hay una polémica de si Kripke cogió cosas de Marcus y se las apropió, pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Pero se conoce hoy en día a la semántica de mundos posibles como la semántica estándar, la semántica de Kripke. Hay otras semánticas, tenemos la semántica basada en teoría de la prueba, etcétera, pero yo solo voy a hacer referencia a la estándar, a la de mundos posibles. Y bien, esto nos hace preguntarnos qué es un mundo posible, ¿no? Porque, vale, es un dispositivo que nos sirve a nivel semántico para la lógica modal, pero la pregunta metafísica acerca de la naturaleza de los objetos, de los mundos posibles, perdón, no se hace esperar. Tenemos una respuesta muy famosa, que es la respuesta de Lewis, del realismo modal o posibilismo realista, que para Luis dirá que los mundos posibles son entidades espaciotemporales completas y reales que constituyen un todo aislado del resto del mundo posible. Es decir, los mundos posibles para Luis existen realmente, ocupan un espacio y un tiempo y están aislados totalmente del mundo, de nuestro mundo, del mundo actual, ¿no? A mí me recuerda, salvando las distancias, a las mónadas leibnizianas, ¿no? Que hay una separación entre una y otra y que que no se puede salvar de ningún modo. Pero bueno, esta visión es bastante contraintuitiva también porque acepta la existencia de mundos cuya realidad es patente y que está aislado de nuestro mundo es difícil de defender, ¿no? Aunque Luis lo hace. Pero tenemos otras visiones acerca de cuáles son los mundos, qué son los mundos posibles. Por ejemplo, el salsismo es un tipo de actualismo de acuerdo con el cual un mundo posible es una representación máximamente consistente de cómo podría haber sido el universo, mientras que el mundo actual es la representación de cómo el universo de hecho es. El universo en sí mismo no es una representación, pero incluye todas las representaciones. No incluye objetos posibles no actuales, ya que solo incluye aquellos objetos que existen. En el exarcismo, la existencia precede a la existencia actual y en esto se parece al necesitismo, como veremos después. Hay muchas teorías acerca de qué son los mundos posibles, pero no me voy a meter, simplemente quería exponer aquí un poco las visiones más conocidas o dentro de la filosofía acerca de qué son los mundos posibles y sobre todo poner de manifiesto el problema metafísico que suscita hablar de este tipo de entidades. Vale, hasta aquí bien. En 1946, Ruth Barkan Marcus va a publicar este artículo, A Functional Calculus of First Order Based on Strict Implication, donde ella va a coger la lógica modal proposicional S2 y va a crear una lógica modal cuantificada, un sistema de lógica modal cuantificada. Que no solo tendrá los problemas de la lógica cuantificada o de primer orden, ni tampoco los problemas de la lógica modal por separado, sino que la unión de cuantificadores con operadores modales hará que surjan problemas de nueva índole. Y en este artículo introduce como un 10º axioma la versión necesitada de lo que luego se conocerá como fórmula Barkan, que es esta fórmula de aquí. Si es posible que exista un X tal que A, entonces existe un X tal que es posible que A. Esta es la fórmula Barkan original, que digo fórmula, pero en realidad es un esquema axiomático que puede tener infinitas instancias. Y luego se pasarán a conocer las fórmulas Barkan, no solo a esta fórmula, sino dada la dualidad de los cuantificadores y de los operadores modales, también a esta otra. Para todo X, si es necesario que f de X, entonces es necesario que para todo X f de X. Y también se conocerá como fórmula Barkan conversa,
aquella en la que el antecedente y el consecuente se intercambian, ¿no? Existe un X tal que es posible que f de X, entonces es posible que exista un X tal que f de X y su dual. Muchos autores prominentes van a defender que el sistema lógico más simple que pretenda dar cuenta de la modalidad metafísica tiene que tener las fórmulas Barkham como axioma. Entre ellos encontramos autores como Linsky o Salta. Tenemos aquí a Linsky y aquí a Edward Salta. O autores más recientes como Timothy Williamson, sobre el que yo realizo mi tesis, que va a defender que el sistema S5, que es un sistema de lógica modal cuantificada en la que la relación de accesibilidad es reflexiva, simétrica y transitiva, en segundo orden más las fórmulas Barkham nos dan nuestro mejor sistema para dar cuenta de la modalidad metafísica. Dirá que si, por ejemplo, da muchos argumentos, de hecho en su libro, digamos, el libro icónico donde defiende esta tesis es un libro de 2013 denominado Modal Logic as Metaphysics. Allí dirá que dará muchos argumentos a favor de la simplicidad que supone asumir las fórmulas Barkham para nuestra teoría metafísica, porque Timothy Williamson es newtoniano en ese sentido y dirá que igual que nos comprometemos con los objetos que nuestras mejores teorías en ciencia hacen que postulemos, tenemos que comprometernos con todo aquello que nuestras mejores teorías en metafísica nos comprometen, ¿no? Ahora veremos que entre ese tipo de objetos están los verbos posibilias. Y para Williamson, la mejor teoría metafísica acerca de la modalidad es S5 en segundo orden más fórmulas Barkham, porque dirá que si no aceptamos las fórmulas Barkham, tenemos que aceptar una lógica libre, incluso para el fragmento no modal de nuestro lenguaje, etc. Así que las fórmulas Barkham simplifican de sobremanera nuestro sistema lógico. Vale, pero ¿qué dicen exactamente las fórmulas Barkham? La fórmula Barkham original, bueno, la original hemos dicho que es la versión necesitada, pero bueno, la que se conoce como fórmula Barkham, dice que si existe un mundo accesible donde existe un X tal que tiene la propiedad F, entonces ese X ya existe en el mundo actual y F de X es posible en el mundo actual, dado que sabemos que es verdadero en el otro mundo. Mientras que su conversa dirá que si existe un X en el mundo actual y existe un mundo accesible donde f de X es verdadero, entonces existe un mundo accesible tal que X existe en tal mundo y f verdadero de X en tal mundo. ¿Qué significa esto? Pues significa que tomadas juntas las dos, expresan que el mismo conjunto de objetos existe en todos los mundos posibles, es decir, que las fórmulas Barkham solo son válidas en modelos con dominio constante. A mayores, se puede demostrar, y Williamson lo hace en su libro, en Modal Logic and Metaphysics, que la aceptación de fórmulas Barkham, de su aceptación se deriva lo que él denomina el necessary necessity of being, el principio de la necesaria necesidad de la existencia, ¿no? Que es el principio por excelencia necesitista, en el que está en el corazón de la tesis necesitista y por el cual todo lo que existe, existe necesariamente. Es decir, si es necesario que para todo X es necesario que exista un Y, tal que X es igual a Y. Lo que pasa es que esto va a ser muy contraintuitivo porque podríamos pensar que mis padres, por ejemplo, si nunca se hubieran conocido, pues yo no hubiera nacido. Por lo tanto, que yo exista necesariamente o que haya algo que podría haber sido yo, cuya existencia necesaria es algo controvertido. Ese algo que podría haber sido yo, cuya existencia necesaria, será lo que Williamson denomina un ver posibilia o objetos contingentemente no concretos, que son los objetos con los que nos tenemos que comprometer, dada nuestra aceptación de S5 en segundo orden con fórmulas Barkham como mejor teoría para dar cuenta de la modalidad metafísica. Pues bien, aquí tenemos un póster que realicé para, bueno, una Summer School que fue en Múnich, bueno, en realidad fue online porque fue durante los tiempos de pandemia, donde resumía un poco la postura de Williamson y donde ponía de manifiesto cuál es el problema de aceptar la fórmula, el problema metafísico que surge al aceptar las fórmulas Barkham, ¿no? La hipótesis de partida de Williamson es que la lógica, en particular la lógica modal, puede ser usada como un método para guiar la empresa metafísica sobre la modalidad. Pero él se pregunta si hay una manera privilegiada de entender la modalidad metafísica y qué sistema lógico sería el más adecuado para caracterizarla. Como digo, él dirá que el sistema lógico más adecuado es S5 en segundo orden con fórmula Barkham.
Como decía antes también, la aparición de la fórmula Barca y su conversa pusieron de manifiesto por primera vez la conexión entre la lógica modal y la metafísica y hizo que surgieran cuestiones sobre qué compromiso ontológico supondría aceptarlas como axiomas. Porque, por ejemplo, pensemos en la siguiente instancia de la fórmula Barkham. Si es posible que un hijo de Wittgenstein hubiera existido, entonces existe el posible hijo de Wittgenstein. Este ejemplo muestra cómo la fórmula Barkham se adecua bien al necesitismo, pero se nos aparece como muy contraintuitivo, porque ¿qué es ese posible hijo de Wittgenstein, no? Siguiendo a Williamson, podemos distinguir entre un sentido sustantivo de existencia, ese existen, y un sentido lógico de existencia, el existen. Todos los objetos existen en sentido lógico, mientras que un objeto existe en sentido sustantivo si solo sí existe en el espacio y en el tiempo, es decir, si es concreto. Adoptar el necesitismo no supone abandonar definitivamente la noción de contingencia, porque los objetos pueden ser contingentemente no concretos y si existen sustantivamente y contingentemente no concretos si no existen en ese sentido. Sin embargo, todos los objetos existen en el sentido lógico y esta es la razón por la que su existencia es necesaria. Como dirá Williamson, ser necesario no es estar en el espacio y en el tiempo, sino la posibilidad de estar en el espacio y en el tiempo. Podemos llamar a estos objetos que no existen sustantivamente, pero que existen dentro del espacio lógico, como objetos meramente posibles o objetos contingentemente no concretos. Entonces, en este sentido, un hijo meramente posible de Wittgenstein sería un objeto meramente posible cuya existencia es lógicamente necesaria, pero no sustantivamente necesaria. Vale, tenemos pues que aceptar la validez de la fórmula Barkham supone aceptar que el dominio de cuantificación debe permanecer constante y que todo, entendido en sentido irrestricto lo que existe, existe necesariamente. Tenemos aquí que eso es lo que nos dice la fórmula Barkham. Pero ¿qué clase de objeto es el posible hijo de Wittgenstein? Vale, la respuesta es un verbo sibilia o un objeto contingentemente no concreto. Pero la pregunta que surge a continuación es, ¿qué es un objeto contingentemente no concreto? ¿Cómo podemos individuarlo, no? Si ya los objetos posibles suscitaban dudas, por ejemplo, en Quine, cuando nos hablaba de aquel hombre calvo o gordo en el umbral tal, que cómo era posible individuarlo, pues más aún ahora con los objetos meramente posibles, ¿no? ¿Cómo poder individuarlo? Entonces, esta es la pregunta que yo me hago y que, bueno, se han hecho otros, ¿no? Que cómo es posible individuar a un objeto contingentemente no concreto, qué propiedades ostenta. Williamson dirá que estas cuestiones son tramposas en la medida en que no solo concienen a los objetos contingentemente no concretos, sino que las mismas preguntas pueden ser realizadas en relación con cualquier objeto físico en general. Cuando pensamos en objetos físicos pasados, los caracterizamos por lo que fueron y no por lo que son ahora. Por ejemplo, cuando pensamos acerca de Cleopatra, la caracterizamos en términos de lo que fue, la reina del reino tolemaico en Egipto, etcétera, y no en términos de lo que es ahora. Un objeto es concreto. ¿Por qué tendrían que ser los objetos contingentemente no concretos diferentes? Podemos caracterizarlos en términos de lo que pueden ser, ¿no? Y yo lo que me pregunto, y aquí entro ya un poco más en lo que yo desarrollo en mi tesis, ya como parte más novedosa, es si pueden las diferentes tesis esencialistas ayudar a dilucidar qué clase de objetos son los verbos sibilias. Siguiendo a Sonia Roca-Rogers, una filósofa que actualmente da clase en Stirling, en Escocia, voy a presentar cómo lo que he llamado esencialismo estándar trata de individuar los verbos sibilias, a mi juicio, sin éxito. Dentro del esencialismo estándar tenemos, de lo que yo he llamado esencialismo estándar, la esencialidad de origen, ¿no? De acuerdo con esta tesis, un individuo quedaría individualizado por su origen. Las entidades biológicas estarían ligadas a su pasado biológico, mientras que los artefactos serían lo que son de acuerdo con su composición material. Pero yo propongo el siguiente ejemplo. Pensemos en una Marie Curie que fue bióloga en lugar de química. De acuerdo con la tesis de esencialidad de origen, ella quedaría individuada por el óvulo de su madre y el espermatozoide de su padre, por lo que sería la misma entidad, por lo menos por un momento en el tiempo. Pero lo que voy a decir es que es en ese preciso instante en el tiempo que se superpone con el actual curso de la historia el que ipso facto individúa a Madame Curie. Por consiguiente, Madame Curie sería desde el principio Madame Curie bióloga y no podría ser un ver posibilia, porque no podría ser un ver posibilia o posibilia, bueno, un ver posible, porque posibilia es plural. Porque ver significa algo así como desnudo, ¿no? Porque los objetos contingentemente no concretos o ver posibilias no tienen propiedades. Entonces, en este caso sí estaríamos escribiendo una propiedad a Madame Curie.
El segundo tipo de esencialismo que he caracterizado como esencialismo estándar es lo que se conoce como esencialismo de clase, el cual aduce que un objeto es esencialmente de una clase si solo si esta clase es la clase fundamental de un objeto dado. Una consecuencia de asumir tal principio es que el posible hijo de Wittgenstein debe ser humano en la medida que es fundamental para ser el hijo de Wittgenstein el ser humano. Por tanto, al afirmar que existe algo que podría ser el hijo de Wittgenstein, estamos escribiendo a ese algo el pertenecer a una clase particular, en este caso ser humano. De nuevo, al escribirle esta propiedad ya no tenemos un ver possibilia. Y por último, el esencialismo de tipo natural, que de acuerdo con el cual, si alguna instancia de un tipo natural presenta una estructura específica, entonces es esencial para ese tipo natural que todas sus instancias presenten la misma estructura. Si consideramos de nuevo el ejemplo del posible hijo de Wittgenstein, dado que Wittgenstein es humano y presenta una estructura biológica determinada, su posible hijo presentará la misma estructura en la medida en que también es humano. En cierto modo, podríamos pensar que algunos rasgos que individualizan a Wittgenstein son transferidos al objeto contingentemente no concreto en cuestión. Y de nuevo tenemos con que el objeto deja de ser un ver posibilia porque tiene unas propiedades. Por eso digo que, a mi juicio, las tesis esencialistas estándar no sirven para caracterizar a los objetos contingentemente no concretos o ver posibilia. Un breve excurso. Kit Fine va a distinguir entre aquello que existe en el tiempo, aquello que no existe en el tiempo, pero que existe en un mundo, y aquello que existe fuera del tiempo y del mundo, los objetos trascendentales. También dirá que este tipo de existencia fuera del tiempo y del mundo es una existencia de tipo óntico y se corresponde con la existencia expresada por el cuantificador existencial, que es un poco la asistencia en sentido lógico que defendía Williamson, ¿no? Cuando dice Fine que this is the sense of existence that is tied to our understanding of the quantifier, where there is a y in the result of the quantifier, x will exist in this sense if there is a y such as x equal to y. Pues digamos que esta concepción de la existencia en sentido lógico es de la que Williamson decía que existían los objetos contingentemente no concretos, y por eso yo voy a decir que en este sentido los objetos contingentemente no concretos pueden ser entendidos como objetos trascendentales en este sentido de Fine. Pero también voy a defender que existe una suerte de esencialismo, o sea, que ya no es esencialismo estándar, sino que es esencialismo, voy a llamarlo esencialismo porque no niega la modalidad de red, pero es un esencialismo sui generis en la medida en que defiende que las únicas propiedades esenciales de los objetos son aquellas propiedades triviales o no cualitativas. Lo que de otra manera se puede decir que las únicas propiedades esenciales de los objetos son sus aécitas. La aécita es un término medieval y que hace referencia, como dice aquí, a la esencia cualidad de algo que le da su propia particularidad, que le concede su propia particularidad. Yo lo que voy a defender es que son las aécitas, propiedades como tal, como ser idéntico a sí mismo o tal, aquello que identifica o individúa a un objeto contingentemente no concreto y es la única propiedad esencial que puede tener. Y voy a defender que esto se sigue, dado que Williamson dice que lo único importante para individuar a un objeto contingentemente no concreto es que la necesidad de la existencia la necesidad de la identidad y la necesidad de la distinción se siga en S5, ¿no? Y de hecho se sigue. Y yo diré que una consecuencia trivial de esto es que las éxitas pueden ser vistas como las propiedades esenciales que caracterizan a los objetos contingentemente no concretos. Entonces, en este sentido, si nos preguntamos si las tesis esencialistas pueden ayudar a dilucidar que a un objeto contingentemente concreto, la respuesta es no y sí, es decir, no si pensamos en las tesis esencialistas estándar como las que he presentado y sí si pensamos en esta tesis esencialista más sui generis que es conocida como aexitismo. Por tanto, mi conclusión provisional o sobre lo que estoy trabajando en mi tesis es que el aexitismo puede ser visto como una consecuencia trivial de la ontología necesitista, pues es la única tesis esencialista que es compatible con los objetos contingentemente no concretos, y que el discurso esencialista puede ayudar a individuar los objetos contingentemente no concretos a través de los conceptos de aésita y objeto trascendental. Por eso digo, este discurso esencialista sui generis frente a los discursos esencialistas más estándar. Y en eso me encuentro trabajando. Ahora mismo es una parte de mi tesis, una parte más metafísica del compromiso ontológico del necesitismo. Y nada, esto es lo que quería exponer hoy aquí y muchas gracias por la atención y gracias.
Muchas gracias, Violeta. Tenemos unos 10 minutos, un poquito menos. También podemos alargarnos un poco más si os parece y acortar el descanso para hablar de todas estas ideas muy interesantes. No sé si hay alguna mano levantada por ahí. Bueno, si no, voy a hacerte yo una pregunta antes de que haya más preguntas. Es muy interesante, gracias por la charla y me parece que lo has explicado muy bien, muy claro y he oído más charlas sobre estos temas, pero creo que ahora me he enterado un poco más de algunas cositas que antes no había entendido. Eh, entonces, dices que hablabas de las condiciones de identificación de estos objetos, ¿no? Que realmente pues, no los tenemos. Pero claro, ¿cuáles serían las condiciones, digamos, de introducción de esos objetos? Es decir, has usado descripciones definidas como el hijo de Wittgenstein, ¿no? Pero claro, ¿el hijo de Wittgenstein es un objeto o son muchos objetos posibles? Porque dependiendo de quién podía haber tenido, de cuándo podía haber tenido ese hijo, podría haber sido uno u otro. ¿Sería el mismo posibilia el hijo de Wittgenstein o serían varios posibilia? Porque, claro, podía haber tenido varios hijos. O dado que usamos una descripción y decimos el hijo, entonces suponemos que estamos hablando solo de esas, digamos, de la posibilidad de tener un hijo y no más. Muchas gracias, Eh, Andrés, por la pregunta, me parece muy interesante. Bueno, no sé si querías decir algo más, que te he no, cortado. bueno, que lo mismo pasa digamos, puedo pensar en descripciones más concretas, ¿no? El primer ser humano que llegó a la Luna, o puedo pensar en descripciones muy poco concretas, o muy poco, digamos, con muy poco material descriptivo, ¿no? El objeto que está encima de esta mesa, o una cosa, ¿no? Entonces, una cosa es un ver posibilia. O tengo que concretar, ¿hasta dónde tengo que concretar para tener un ver posibilidad y no dos o varios? Sí, me parece una pregunta muy interesante y tal y como yo lo entiendo, realmente aquí cuando no se está concretando más, ¿no? Se está diciendo el posible hijo de Wittgenstein, se haría referencia a solamente uno, pero claro, siempre podíamos concretar más. El posible hijo de Wittgenstein que nació el 1 de mayo del año tal, ¿no? Entonces, ese sería un mer posibilia, pero el posible hijo de Wittgenstein que nació el 2 de mayo en el año tal, a la hora tal, eh, sería otro mer posibilia. Habría que ver cuáles son incompatibles entre sí, porque, por ejemplo, es una pregunta interesante, porque la naturaleza de ser hijo de alguien, por ejemplo, está que si Wittgenstein, bueno, en este caso no, porque Wittgenstein es un hombre, ¿no? Pero si fuera una mujer que solo puede concebir cada 9 meses, no podríamos decir el posible hijo de yo qué sé, de Sara, que nació el 1 de mayo de 2020, y el posible hijo de Sara, que nació el 2 de mayo o el 3 de mayo de 2020, porque no tendría sentido, serían incompatibles. No sé si me estoy Bueno, explicando. pero naturalmente, no lógicamente incompatibles, a lo mejor. Bueno, no lo sé. Bueno, Lógicamente, a lo mejor son compatibles. La biología, no lo sé. claro, pero que existan al mismo tiempo, sí, lógicamente son compatibles, pero naturalmente no. Entonces, a nivel metafísico tampoco creo que fueran compatibles. Pero bueno, es una cuestión sobre la que no he pensado y me parece muy interesante porque voy a pensar sobre ella. Gracias. Tenemos más preguntas. Creo que María José tenía la mano. Eh, sí, muchas gracias. Tenía la mano porque tengo muchas preguntas en la cabeza. ¿Está grabando, Andrei? Sí, Ya, quiero decir, eso me es relevante para el tono que voy a utilizar entonces. Lo primero que tengo que decir es que Violeta, o sea, magnífica tu exposición, clarísima y muy interesante lo que has dicho. Yo tengo muchas dificultades en comprender la posición y el interés de la posición de Williamson.
tengo que decir, para que quede claro, que no tengo ninguna dificultad en entender la técnica o, en fin, o lo que está diciendo, o la filosofía. Tengo dificultades en entender y a partir de aquí qué o qué aprendemos en este tipo de discusiones, ¿no? Y sí que me gustaría plantearlo aquí. Bueno, por cierto, una cosa que has dicho al principio que me ha hecho mucha gracia, que dices esto, bueno, se dice que Kripke cogió alguna idea de Ruth Barkham-Marcus, pero en fin, esto no tiene ninguna importancia. Pues yo creo que teniendo en cuenta que hoy es día 8 de marzo, sí la tiene. Y quiero dejarlo claro, porque no parece que sea un accidente en la historia de la humanidad. Pero relativamente a los problemas estos de la metafísica de Williamson, yo no tengo nada en contra de la metafísica. De hecho, cuando me presento a mí misma o me identifico, yo digo, yo me dedico a la metafísica, porque me dedico a las cuestiones de existencia, de generalidad, de identidad y de proposiciones, conceptos, etcétera. Lo que sí que preguntaría es, cuando están en este tipo de debates, en el caso de Williamson, ¿qué significa existir? Y es una pregunta relevante porque, claro, la respuesta es, la existencia lógica es lo que dice el cuantificador, ¿vale? ¿Qué cuantificador? No porque haya mucho, que sí que lo hay, sino porque lo que le atribuimos al cuantificador, y en esta idea de conectar en estas posiciones metafísicas la existencia en el mundo real con existencia en otros mundos posibles, o no sé qué, no sé cuánto, o la identidad, o la posibilidad de tener una realización espaciotemporal en este mundo o en otro, bla, bla, bla. Simplemente no tiene nada que ver con la definición que, por ejemplo, Frege, que es el origen de la definición de los cuantificadores en lógica contemporánea, ofreció a este tipo de expresiones. Con lo cual, no sé qué significa existir. Y me parece, además, hay dos cosas que me preocupan de esta posición. Por supuesto, que repito, no de tu exposición, que es magnífica, sino que de las discusiones que está haciendo Williamson, de nuevo, nada nuevo bajo el sol. Eso ya lo hemos estado discutiendo cuando Kripke introdujo sus concepciones de designadores rígidos, y como tú has dicho perfectamente, incluso la idea esta de exeitas es una idea medieval. Entonces, no entiendo por qué esta relación entre, por ejemplo, la idea de existencia y la idea de objeto concreto, aunque sea objeto concreto no existente, etcétera. O sea, esta manera de ligar, digamos, la existencia con el hecho de ser un objeto, cosa que, por ejemplo, en Frege no está. Y la cosa que me parece todavía más, por lo menos más iluminadora a mí, ¿por qué en vez de hablar de posibilia o de objetos posibles o de la necesidad o lo que sea, o de objetos posibles no actualizados o lo que sea, y por tanto hablar de metafísica, ¿por qué no hablamos meramente de semántica? Es decir, ¿qué es un objeto posible? O cualquier cosa acerca de la cual podamos decir algo. Pero eso no nos compromete con ningún tipo de instanciación espaciotemporal en este mundo o en el otro. En fin, son muchas cosas las que tengo en la cabeza. Por otra parte, la idea tuya última de utilizar esta concepción de exeitas y, por ejemplo, mencionar la propiedad de ser idéntico consigo mismo, esto que voy a decir un poquito fuerte, pero es una trivialidad. Ser idéntico consigo mismo no es una propiedad. Es decir, puede ser una expresión predicativa, pero de ahí no se sigue que haya una propiedad. Entonces, hacer recaer toda esta posición metafísica, la individuación de estos objetos últimos, en propiedades, teóricamente, que son completamente vacías, que cada objeto la tiene solo consigo mismo, y que además no somos capaces de dar otro ejemplo, pues me hace pensar que a lo mejor no tenemos tan claro cuál es el problema que estamos tratando. Voy a parar en este rollo. Lo que quiero decir es, me leo a Williamson, por cierto, tengo todas las simpatías por Williamson como persona, que es un tipo encantador. Me leo a Williamson, lo veo muy profesional, etcétera, todo esto es muy claro, pero me pregunto, ¿y ahora qué? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y creedme que no es
que no es una pose filosóficamente artificial, que es un problema que tengo genuino. Y me da la impresión de que muchas de estas dudas que a mí se me plantean, quizás se nos solucionarían, como he dicho, hablando de semántica y no de metafísica, que, contra lo que no tengo nada. En fin, ya está. Acabo como empecé. Muy bonita tu presentación, clarísima en cuanto a la explicación de Williamson y clarísima en cuanto a los problemas y las soluciones que el planteamiento de Williamson plantea. Vale, pues muchísimas gracias, María José. Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo de que yo he pasado de pasada y he dicho lo de que no sé si he dicho que no era importante, pero para nada era mi intención decir eso, sino que yo no me iba a meter porque no sé hasta qué punto Kripke cogió la idea de Barkan, que no conozco el tema, solo sé que se dice que eso fue así y claro que tiene toda la relevancia del mundo y hoy más que el Día de la Mujer. O sea, para nada quería decir otra cosa. Y bueno, de todas las cosas que me has dicho, es que son tantísimas y tan interesantes. Bueno, en primer lugar, Williamson, yo he tenido la oportunidad de hablar con él y aparte de lo que he leído y tal, yo considero que él es un realista, igual que yo. Entonces, pensamos que la metafísica tiene toda su importancia en la medida en que hay una realidad que hay que desentrañar, ¿no? Claro, está una postura totalmente, no sé si decir obsoleta o que mucha gente hoy en día no la acepta. Hacía, creo que era Rayo, una distinción entre metafisicalista y no metafisicalista y yo siempre he defendido que Williamson es un metafisicalista moderado, ¿no? Y yo también. Entonces, en ese sentido, la discusión podría verse como una discusión semántica, pero simplemente nosotros la vemos como una discusión metafísica porque sí que pensamos que existe, que la realidad tiene rasgos modales y que podemos hablar de ellos. Entonces, eso por un lado. Luego, lo de las propiedades, sí, a una propiedad trivial. Y en ese sentido, no se está diciendo. Es que, claro, volvemos a lo mismo. Si pensamos en un plano metafísico, cuando decimos que la écitas es una propiedad trivial, pero nos permite, en cierto modo, diferenciar esos objetos a nivel metafísico. Entiendo que a nivel semántico no tiene ninguna relevancia, pero todo depende de cómo nos situemos nosotros. Entonces, claro, yo creo que nuestras aproximaciones son diferentes, incluso inconmensurables, porque me imagino que tú partirás de una aproximación menos realista. ¿Puedo contestar? Sí, por favor, María. Andrei, no, yo soy realista. Además, ya he decidido que sí, es que no se puede ser otra cosa. Yo soy completamente realista. Lo que quiero decir es que no veo, y por ejemplo, yo creo que el mundo tiene propiedades modales. Sí, no tengo nada en contra de eso. Lo que tengo muchas dudas para entender es qué significa, digamos, que podemos individuar al nivel metafísico un individuo, pero eso no tiene ninguna relevancia semántica. No sé cómo podríamos individuar. A lo mejor es que aquí nos estamos, o sea, a lo mejor estamos pensando en diferentes maneras de individuar. Individual para mí significa ser capaz de identificar un objeto cuando se presenta varias veces, es decir, de reconocerlo como el mismo objeto en distintas apariciones. Entonces, no entiendo literalmente y no es una postura que muchas veces los filósofos, las filósofas tomamos posturas como artificiales. En mi caso no lo es. Es decir, no sé qué significa eso más que palabras. O sea, Entiendo ¿sabes lo que perfectamente. quiero? Eso digo, Sí, pero Violeta, quiero decir que no me lo interpretes como una crítica a tu posición filosófica porque no lo es en absoluto. Quiero decir, tengo, no solamente por lo que has dicho aquí, sino porque te conozco hace tiempo, tengo todo el respeto a las cosas que haces, pero es verdad que a veces pienso que nos metemos en discusiones filosóficas que a lo mejor dichas de otra manera podríamos verle
una fecundidad que dicha, y ya está, y no voy a seguir porque quiero decir, porque además con la cuestión de Williamson podríamos seguir. Pero lo que sí quería decir es que yo soy realista. Totalmente, que creo que existen objetos y propiedades modales, etcétera, etcétera. Y por eso te decía al principio qué significa existir. Pero, en fin, creo que estoy abusando ya de tu paciencia en fin, No, agradezco para mucho la nada, oportunidad. yo encantada y muchísimas gracias porque todo esto me sirve un montón para reflexionar y para el trabajo de la tesis y para la investigación y todo lo que has dicho es súper interesante. Y es cierto que entiendo tu postura, claro, si entendemos identificar o individuar como la capacidad de reconocer un objeto cada vez que se nos presenta. Esto no nos dice nada, esto es un sentido individual como mucho más metafísico que, claro, que tú puedes decir, bueno, pero para mí no es relevante, porque realmente yo la écita, decir que es igual a sí mismo, o sea, que es idéntico a sí mismo, es como no decir nada. Pero en la medida en que Williamson se compromete con este tipo de objetos y la crítica que se le hace es que no se pueden individuar. Vale, yo diría que sí se puede, o sea, se pueden individuar, pero no en ese sentido de reconocerlos nosotros cada vez que se presentan. Sería en un sentido como mucho más, es que no sé cómo explicarlo, como mucho más primitivo, más metafísico, no sé si queda claro. Creo que eso le tengo que dar más vueltas, pero muchísimas gracias, María José, porque me resulta súper interesante y me ayuda mucho, la verdad. Gracias, Violeta. Creo que no vamos a tener tiempo para más preguntas, que ya nos hemos pasado casi 10 minutos y es la primera charla. A mí no me importa porque es muy interesante. Lo que pasa es que a lo mejor si nos pasamos mucho en todas las charlas, a lo mejor al final pues alguien puede estar, no, tener problemas al final. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir.